Buenos días, queridos alumnos. Hoy nuevamente nos encontramos en el curso de Personal Social. El tema tratado de hoy es el Estado peruano. Primeramente tendríamos que saber qué es el Estado. Bien, el Estado es un conjunto de instituciones organizadas que se dividen en tres poderes. Esos tres poderes son el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Ahora, recordemos que el Perú en un momento fue independizado. A partir de esa fecha es lo que vamos a ver históricamente. Sucede que el 15 de julio de 1821 se firma el Acta de Independencia en el Cabildo de Lima. Desde este punto de vista histórico, esta fue la fecha en que se marca el nacimiento del Perú como un estado independiente, puesto que anteriormente pertenecía a la corona de España. Muy bien. ¿Qué sucede? Después de tantas batallas y combates, el 28 de julio de 1821, el señor don José de San Martín proclama la independencia en la Plaza de Armas. Posteriormente, el 20 de septiembre de 1822, fue cuando se instala el primer Congreso Constituyente del Perú. ¿Y quién lo instala? El que lo instala fue don José de San Martín. Después, el señor Torre de Tagle, el 12 de noviembre de 1823, promulga la primera constitución. Desde ese punto de vista, el derecho constitucional en esta fecha quedó formalmente constituido. Entonces, recordemos que la independencia del Perú fue el 28 de julio de 1821 y se proclama la primera constitución, la cual respalda los derechos del ciudadano peruano el 12 de noviembre de 1823. Bien, elementos del Estado peruano. Los elementos del Estado peruano son los siguientes: población, territorio y orden jurídico. No olvidemos que estos son los elementos de todo Estado y en exclusivo del Estado peruano. ¿Qué es la población? Bueno, pues la población es el conjunto de personas que viven en donde viven en un mismo espacio geográfico. Y estas personas están unidas por muchos factores. Esos factores, como podemos ver, es la historia o el pasado que comparten. En nuestro caso, nosotros compartimos la historia de la cultura inca. Muy bien, también compartimos costumbres. De acuerdo a las regiones donde hayamos habitado o vivamos, tenemos costumbres muy similares y también hacemos que día tras día se vayan manteniendo. Otra de las razones que tiene la población es su folclore. El folclore implica todo lo que es arte y comida. Bien. Ahora, estábamos hablando que uno de los elementos del Estado era el territorio. ¿Qué cosa es el territorio? Bueno, pues el territorio es el espacio geográfico. Al referirme en espacio geográfico me estoy refiriendo al espacio físico de lo que le pertenece a un Estado. Este espacio físico es donde vive o reside el grupo de personas que conforman la población. En este caso vamos a hablar de la población del Perú. Las características de un territorio. Bien, las características de un territorio son dos. En primer lugar, una de las características es que este territorio no puede ser vendido ni cederse por una deuda o un hecho fortuito. A este término se le llama que la característica del territorio es inalienable. También que tiene otra característica. La característica es que no se puede entrar al territorio sin autorización de sus autoridades cuando uno no pertenece a este lugar. Entonces, ese término que utilizamos es que inviolable. Entonces, podemos resumir en dos palabras que las características del territorio son dos, que es los territorios son inalienables e inviolables. Bien, ¿qué partes comprende un territorio?
Muy bien, muchas veces decimos qué parte es lo que pertenece al Perú. Lo que le pertenece al Perú como territorio es el suelo, el subsuelo, el dominio marítimo y el espacio aéreo. ¿A qué nos referimos con el suelo? El suelo es el lugar donde nosotros caminamos día a día, donde construimos nuestras casas, donde tenemos nuestros colegios. Es la superficie, como estamos viendo en la imagen. El subsuelo es la parte interna del suelo, es decir, todo lo que están los materiales minerales, petróleo, mm, también hablemos del gas, todo eso le pertenece al Perú. Entonces el Perú es dueño del suelo y del subsuelo y también de todo el espacio aéreo que lo cubre al territorio peruano. También tenemos un dominio marítimo. Es el dominio de, antiguamente eran las 200 millas y ahora son 20 millas. Todo ese territorio tiene que ser inalienable. Nadie puede entrar a este lugar sin autorización del gobierno. Bien. Ahora, ¿qué delimita a un territorio o un estado? Bueno, a un territorio o a un estado delimitan sus fronteras. ¿Y qué son las fronteras? Son los lugares en común que tenemos con los países vecinos. En este caso, el Ecuador es límite con el Perú por el norte, al igual que el país de Colombia. En el este tenemos a Brasil y sureste Bolivia. Y en el sur tenemos a Chile. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede? Al tener esta delimitación territorial, establecemos leyes en las cuales las personas no pueden ingresar a nuestro territorio sin autorización del gobierno. Bien, tenemos también un orden jurídico. Como hablamos anteriormente, en noviembre del año 1823 se había establecido la primera constitución. Bueno, pues la constitución continúa formando parte del orden jurídico del Estado. ¿Qué es la constitución? Son las leyes que sostienen el orden dentro de un Estado y se basan en beneficio de los derechos humanos. La política la cual se encarga de regular y formar y gobernar el país está basado en la Constitución. La Constitución es la ley máxima que contiene los principios fundamentales que regulan ¿qué? Los derechos y los deberes de quienes, de todos los ciudadanos que viven en un Estado. Nosotros tenemos la Constitución Política del Perú. Muy bien, ¿qué cosa será soberanía? La soberanía es la potestad del Estado, es la decisión del Estado de hacer que dentro de su territorio, es decir, dentro del territorio peruano, se cumplan las leyes que norman la buena convivencia de los pobladores. Estas leyes generalmente son dadas por el Congreso y el presidente de la República. ¿Qué es el Estado? Muy bien. El Estado peruano es unitario, representativo y descentralizado. ¿Por qué decimos que es unitario, representativo y descentralizado? Porque nosotros tenemos soberanía interna y externa. ¿Sobre qué? Sobre nuestro territorio peruano. Ahora, ¿qué es la soberanía? La soberanía es la autoridad en la que se reside el poder político, es decir, que se basa en el poder político. Es, eh, ¿cómo se puede decir? Es la potestad del Estado de hacer que dentro de su territorio imperen las leyes de acuerdo a las necesidades de la población. Bien, las características del Estado peruano, según la Constitución en el artículo 43, dice lo siguiente. Las características son, es indivisible su poder, es unitario,
También es republicano, democrático, independiente y soberano. Es descentralizado, representativo y se rige bajo el principio de la separación de los poderes. Posteriormente vamos a ir explicando uno por uno para entender mejor. ¿Por qué decimos que el Estado peruano es republicano? Es republicano porque nosotros no pertenecemos a una monarquía, no rige nuestro Estado un rey, sino un gobierno que le pertenece al pueblo. Y este gobierno trabaja para el pueblo, para el mejor desarrollo de su población. Muy bien. También decimos que el gobierno peruano es democrático. ¿Por qué decimos que es democrático? Porque predomina la voluntad del pueblo. ¿Y cómo así predomina la voluntad del pueblo? La voluntad del pueblo predomina en base de las votaciones que se hacen para escoger a sus líderes políticos para que ellos puedan dirigir adecuadamente el país. Esta elección que hace el pueblo va por encima de cualquier interés particular. Otra de las características del Estado peruano es que es independiente y soberano. Nosotros, como Estado peruano, no recibimos influencia de los estados exteriores, como por ejemplo Brasil, Chile, Colombia y otros. Somos soberanos porque respetamos nuestro territorio, cuidamos que en nuestro territorio no entren personas, ¿no?, de otros países a hacerse propietarios de nuestro territorio. Características del Estado peruano, dijimos que también era indivisible su poder. El Estado peruano es uno solo, por lo tanto su poder también es tenemos un solo presidente, entonces el poder es indivisible. El representante máximo del Estado peruano es el presidente de la República, que es elegido por medio de la votación. Muy bien, dijimos también que era unitario. Esta característica de ser unitario, como habíamos dicho, el gobierno emana de un mandato central. Este gobierno central tiene tres funciones: función legislativa, función judicial y función ejecutiva. Quiere decir que al volverse unitario, estos tres poderes o funciones van a hacer que se dividan en gobiernos regionales, gobiernos locales y los organismos constitucionales con funciones específicas. Todos estos gobernantes o grupos de personas van a ser la administración pública. ¿Y quién dirige esta administración pública? La dirige el presidente de la República. Bueno, dijimos que era el gobierno, otra característica, o el Estado tenía otra característica. Es gobernado por la voluntad del pueblo. ¿Y cómo era designado este presidente? Cada 5 años se elige a un presidente, ¿no?, el cual es elegido por votación y gana por un porcentaje mayoritario. Si en caso no pudiera alcanzar ese porcentaje mayoritario, automáticamente se tiene que convocar nuevamente a una elección para definir quién será el que gobernará. Entonces, los gobernantes en el país son elegidos por medio del voto popular. Decíamos que una de las características del Estado era descentralizado. ¿Por qué era descentralizado? Nosotros tenemos el país dividido en 26 regiones y cada una de estas regiones tiene sus gobiernos regionales. Entonces, estos gobernadores regionales hacen la función de la administración económica y social dentro del gobierno regional o la región que les toque. Entonces,
Existen estos gobiernos no solamente regionales, sino locales. ¿Y por quién están representados los gobiernos locales? Los gobiernos locales están gobernados por los alcaldes. A su vez hay alcaldes provinciales y alcaldes departamentales y distritales. Entonces, por esa razón, el gobierno en el Estado peruano es descentralizado. Bien, este gobierno se rige bajo principios y está separado en tres poderes. Las leyes son emanadas o dictadas por el legislativo, ¿no? Judicialmente el Poder Judicial es el que se encarga de hacer que se ejecuten estas leyes que están determinadas por el legislativo, pero el ejecutivo, que está representado por el presidente, es el que tiene la última palabra en la disposición de la ley. Bien, los deberes primordiales del Estado peruano. Según el artículo 44 de la Constitución, dice lo siguiente: nosotros tenemos la obligación de defender la soberanía nacional. Nosotros y el Estado representado por el Ministerio de Guerra. Muy bien, también tenemos la obligación de proteger y promover el bienestar social. Eso lo tenemos que cumplir todos los ciudadanos, incluidos los gobernantes. También debe el Estado garantizar la plena vigencia de los derechos humanos. No puede transgredirse los derechos humanos ni puede atropellar ningún derecho, porque si no el gobierno será juzgado. Tiene la obligación de proteger a la población de las amenazas en contra de su seguridad. Muy bien, gracias, hasta luego.